Bueno, pasamos al siguiente periodo en el que ha habido cambios de fase entre diferentes comunidades autónomas y en este caso va acompañado de una nueva propuesta de valoración de la situación utilizando datos más precisos, o nosotros consideramos que más precisos comparados con los que estábamos dando hasta la fecha. Tras un periodo de adaptación del nuevo sistema de vigilancia, ahora mismo podemos dar datos de indicadores que en estas fases son mucho más interesantes para poder valorar correctamente qué es lo que está pasando ahora, no lo que estaba pasando hace unos días, como pasaba antes, cuando los datos que recibíamos no correspondían a la fecha actual. Con este nuevo sistema de vigilancia tenemos información individualizada de cada caso, prácticamente de todas las comunidades autónomas, no prácticamente, desde hoy ya de todas las comunidades autónomas. Es cierto que en alguna todavía hay que hacer algunos ajustes, pero nos está permitiendo dar la información más precisa que ahora voy a notificar. Además, esta nueva fase en la que estamos está permitiendo que las comunidades autónomas, que ya están con una presión asistencial y una presión de valoración o de información menor de la que había hasta ahora, les está permitiendo verificar y validar datos, tanto los nuevos, con mejor calidad, como los datos con el anterior sistema de vigilancia y, por lo tanto, está permitiendo limpiar algunos duplicados, validar datos que sí que eran producidos por coronavirus, eliminar algunos casos que se habían introducido en las bases de datos y que no tenían que estar ahí porque no correspondían a las definiciones de caso, etcétera. Con lo cual, algunos de los datos que les voy a dar hoy van a demostrar todo el efecto de este proceso de validación. Sin más, vamos a entrar ya en los datos. Hasta la fecha estábamos dando datos de nuevas notificaciones. Hoy podemos dar datos de los nuevos diagnosticados en las últimas 24 horas. Hay una diferencia importante. Una notificación podía corresponder a casos diagnosticados semanas antes, días, semanas antes. Y en alguna ocasión creo que hemos tenido que explicar muy detalladamente lo que significaban algunos incrementos extraños en los datos recibidos. Hoy podemos dar la cifra de datos con fecha de diagnóstico de ayer, las últimas 24 horas. Son 132 casos, lo cual nos pone una situación evidentemente mucho más real, pero también nos muestra una evolución de la epidemia más favorable de lo que hasta ahora éramos capaces de observar. Además, podemos dar los datos por dos fechas más. Las fechas de diagnósticos y valorar los últimos 14 días y los últimos 7 días, como por ejemplo estamos haciendo en las tablas que se han publicado en la página web del Ministerio de Sanidad, pero también podemos dar los datos por la fecha de inicio de síntomas, que es la más cercana a la fecha de infección y por lo tanto la que más nos puede decir la probabilidad de transmisión en estos últimos días. Y estamos dándolas, y también estará puesto en la página web del Ministerio, la fecha de nuevos diagnósticos por fecha de inicio de síntomas de los últimos 14 días y de los últimos 7 días. En este caso, los diagnosticados en los últimos 7 días han sido 3.121, lo que implica una incidencia acumulada de 7 días de 6,64 por 100.000. Pero muchos de estos diagnosticados en estos últimos 7 días habían iniciado síntomas tiempo antes. Sabemos que en los últimos 7 días solamente habían iniciado síntomas 243 casos de los que ahora mismo tenemos notificados. Puede ser que todavía algunos de los últimos días no se hayan notificado y se notificarán mañana o pasado mañana, pero incluso aunque este número subiera parcialmente, muestra una clara diferencia entre la fecha de diagnóstico, como teníamos hasta hace poco, la fecha de notificación y la fecha de inicio de síntomas. 243 casos que han iniciado síntomas en los últimos 7 días. Lo que nos cambia esa incidencia acumulada de 6,64 que les comentaba en 7 días por cada 100.000 casos a 0,52 por cada 100.000 casos, lo cual nos muestra una evolución mucho más real de la epidemia actualmente. Es cierto que puede haber algún pequeño retraso en alguna notificación que se pueda complementar mañana, pero las cifras de las que estamos hablando al tratarse de 7 días son bastante más estables que las de un solo día como estábamos dando últimamente. Estas cifras nos ponen en una situación muy buena para valorar el futuro de la evolución de la epidemia y de la desescalada de una manera mucho más realista y mucho más segura. Lo mismo nos sucede con el resto de los parámetros que estamos valorando habitualmente.
Estamos hablando, por ejemplo, de los casos hospitalizados. Tenemos los casos hospitalizados totales, que incluyen todos aquellos que se han notificado desde el principio de la epidemia en cada comunidad autónoma y, por lo tanto, en todo el territorio nacional, pero con el nuevo sistema de vigilancia que fue implementado a partir del día 11 y se ha terminado de consolidar en estas 2 semanas anteriores, podemos dar además los casos que se hospitalizaron con fecha en los últimos 7 días. Sabemos que en estos últimos 7 días se han hospitalizado 256 nuevos casos. Son casos recientemente diagnosticados que han requerido hospitalización inmediata o casos un poco más antiguos que al evolucionar su enfermedad han podido necesitar hospitalización. Del mismo modo, sabemos que en estos últimos 7 días se han ingresado únicamente 11 casos en las unidades de cuidados intensivos y sabemos que con fecha de defunción en los últimos 7 días solamente se han notificado 50 personas.